¿Alguna vez te has detenido a sentir el peso invisible que cargas al final del día? Esa densidad que no es cansancio físico, sino una acumulación sutil de energías ajenas, de emociones no procesadas, de resonancias del mundo exterior que se adhieren a tu campo áurico como polvo cósmico. Los antiguos custodios de saberes arcanos comprendieron que la purificación no es solo del cuerpo material. Existe una limpieza energética vital para el florecimiento del espíritu. Los textos herméticos velados para la mayoría susurran sobre la potentísima simbiosis del agua y la sal como herramientas de transmutación. No es un simple acto de higiene nocturna, es un ritual de despojo, una ofrenda a la noche para que disuelva lo que te frena. Es la alquimia de lo sutil, una llave para liberar las cadenas invisibles que te atan a vibraciones bajas y abrir portales hacia tu propia luz interior. Este conocimiento, reservado para quienes buscaban la maestría sobre sí mismos, te será Revelator. Si sientes el llamado de lo profundo, si anhelas soltar lastre y permitir que tu verdadera esencia brille, acompáñame a desentrañar el misterio que yace en un gesto tan simple como lavar tu rostro con agua salada antes de que el sol regrese en el agua. Principio femenino universal, espejo de la luna y receptáculo de emociones, ha sido venerada desde Sumeria hasta las fuentes de Delfos como agente purificador y portal. La sal, cristalización de la tierra, símbolo de lo imperecedero, la sabiduría ancestral y la promesa, usada en pactos y purificaciones en ritos egipcios, grecorromanos y hebreos, juntas, forman un vórtice de limpieza energética. No es casual que textos apócrifos custodiados en bibliotecas hoy olvidadas susurran sabrá, lágrimas saladas que lavan el polvo de la estrella caída, una metáfora poética de la purificación del alma encarnada que se ha manchado con la densidad del mundo físico. Esta unión elemental no es meramente química, sino profundamente vibracional, una llave maestra para reconfigurar tu campo energético. Las sacerdotisas de Isis y los adeptos de los misterios órficos usaban mezclas similares para ungir a quienes buscaban la iniciación, sabiendo que la materia, en su estado puro y combinado, es solo un vehículo para mover y transformar la energía sutil que nos rodea e impregna la energía sutil que se adhiere a ti. Día tras día no es estática, son patrones vibracionales bajos, remanentes de miedos, conflictos, pensamientos negativos o simplemente densidades del entorno con las que interactúas. La estructura cristalina de la sal posee una frecuencia alta y estable que, al entrar en contacto con estas vibraciones discordantes vehiculizadas por el agua, actúa como un disruptor sónico en tu campo etérico, despegando y neutralizando esas cargas. Piensa en ello como una agua regia sutil para el alma, capaz de disolver impurezas que la luz sola, a veces, no alcanza a penetrar o transmutar por completo. El Zohar, en sus interpretaciones esotéricas de la Torá, insinúa corrientes de pureza que fluyen con el sabor de la tierra, aludiendo a esta interacción sal-agua a nivel microcósmico en el cuerpo de luz del hombre. Este es, en esencia, el secreto detrás de la protección psíquica que tantos buscan, al empezar por limpiar la superficie de contacto con el mundo, tu propio límite energético. Ahora, ¿por qué específicamente el rostro? Tu rostro es tu interfaz primigenia, el punto de contacto más directo y sensible con el universo exterior a nivel energético y sensorial. Los ojos, que ven el mundo; la boca, por donde entra el aliento y la palabra; la piel expuesta, que siente el aire y las vibraciones del entorno. Son portales sensoriales y puntos de vulnerabilidad energética por donde pueden filtrarse o adherirse esas densidades. Al lavar tu rostro con agua salada al final del día, no solo limpias lo visible, estás realizando un sellado energético,
una alquimia cutánea que renueva y fortalece la primera capa de tu aura que interactúa con el exterior. Es un acto consciente, una declaración silenciosa de declarar tu espacio sagrado antes de la inmersión en el vasto y misterioso océano del subconsciente durante el sueño. Imagina cada gota de esa agua salada no como simple líquido, sino como un rayo de luz líquida infundida con memoria terrestre, que disuelve las sombras adheridas. Los chamanes siberianos, antes de sus viajes astrales o sus incursiones en otros planos, a menudo realizaban lavados rituales específicos en sus rostros y manos, sabiendo instintivamente que estas zonas concentran gran parte de la polución sutil del día y son clave para la conexión. Los beneficios de este simple rito trascienden lo meramente físico o la sensación momentánea de limpieza. Al liberar esta carga sutil acumulada, permites que tu propia frecuencia natural, tu vibración esencial, se eleve y se estabilice. Esto se manifiesta de maneras tangibles en tu vida diaria, en un sueño más profundo y reparador, una mente más clara y menos ruidosa al despertar, una notable disminución de la irritabilidad, la melancolía o esa pesadez inexplicable que a veces es, en esencia, como sintonizar tu antena interna a frecuencias más altas y puras. Los antiguos papiros de Oni, aunque textos funerarios del Egipto antiguo, contienen invocaciones para que el Kei, el doble etérico o cuerpo energético del difunto, sea purificado por las aguas primordiales con sal del abismo. Que esta limpieza a nivel sutil es fundamental no solo para la transición post-mortem, sino para la elevación vibracional en cualquier estado de existencia. Es la alquimia del bienestar cotidiano, preparando el terreno para que la intuición florezca, la claridad mental sea tu aliada y la conexión interna con tu ser superior se fortalezca sin interferencias externas. Considera el agua salada, entonces, no solo como un simple agente limpiador, sino como un espejo líquido que refleja y corrige tu estado energético. La sal, en su esencia, es luz solar cristalizada y memoria profunda de la Tierra, infundiendo al agua la capacidad única de anclar la energía a tierra y al mismo tiempo disolver las densidades volátiles. Al realizar este rito cada noche, activas un circuito ancestral en tu propia biología energética, despertando quizás memorias celulares de antiguas purificaciones, rituales olvidados que tu ser profundo aún recuerda. Es posible que este simple acto prepare tu campo energético para recibir información sutil durante el estado alterado de conciencia, que es el sueño, que disuelva esos velos sutiles que impiden recordar otras realidades, comprender mensajes oníricos o acceder a planos superiores de percepción. La respuesta y la profundidad de su poder solo se revelan a través de la práctica sostenida, la intención pura y la observación atenta de los cambios en tu propia energía. La Poirot, a la siguiente capa de conocimiento, a la alquimia Mayo-R, siempre se abre desde dentro. Una vez que la densidad es disuelta y el canal purificado, estás dispuesto a cruzarla liberado del lastre. Considera el agua salada, entonces, no solo como un simple agente limpiador, sino como un espejo líquido que refleja y corrige tu estado energético. La sal, en su esencia, es luz solar cristalizada y memoria profunda de la Tierra, infundiendo al agua la capacidad única de anclar la energía a tierra y, al mismo tiempo, disolver las densidades volátiles. Al realizar este rito cada noche, activas un circuito ancestral en tu propia biología energética, despertando quizás memorias celulares de antiguas purificaciones, rituales olvidados que tu ser profundo aún recuerda. Es posible que este simple acto prepare tu campo energético para recibir información sutil durante el estado alterado de conciencia, que es el sueño, que disuelva esos velos sutiles que impiden recordar otras realidades, comprender mensajes oníricos o acceder
a planos superiores de percepción. La respuesta y la profundidad de su poder solo se revelan a través de la práctica sostenida, la intención pura y la observación atenta de los cambios en tu propia energía. La puerta a la siguiente capa de conocimiento, a la alquimia Mayo-R, siempre se abre desde dentro, una vez que la densidad es disuelta y el canal purificado. ¿Estás dispuesto a cruzarla liberado del Aster? Los antiguos, mucho antes de que las edificaciones modernas nos hicieran olvidar la conexión primordial, entendían la necesidad de despojarse de la suciedad sutil. Textos herméticos fragmentados y tabletas sumerias hablan de la sal como un don de la tierra sagrada con el poder de atacar las sombras y despejar el camino del alma. No era una simple limpieza física, sino la remoción de miasmas energéticos, esas adherencias invisibles que nos roban vitalidad y claridad. Lavarse el rostro al final del día, según estos saberes custodiados por linajes olvidados, sella las fugas áuricas creadas por interacciones densas y confrontaciones silenciosas. Es un acto de soberanía sobre tu propio campo de energía, una declaración de que lo externo no dictará tu estado interno al entrar en el santuario del sueño. La sabiduría antigua resuena, purifica la entrada a tu templo interior, a la ciencia esotérica, esa que estudia las vibraciones y los campos sutiles que la ciencia convencional apenas comienza a vislumbrar. Explica que la estructura cristalina de la sal, al disolverse en agua, crea un campo iónico único capaz de interactuar y, sobre todo, disolver las vibraciones energéticas de baja frecuencia, las cargas emocionales densas, el estrés acumulado, las proyecciones ajenas, los residuos del miedo colectivo. Todo ello vibra en una frecuencia que la solución salina puede desestabilizar y neutralizar eficazmente. Piensa en ello como un disolvente vibracional que rompe los enlaces de esas energías adheridas a tu aura, a tu piel, a la superficie de tu ser. Permite que esa densidad se desagregue, que su patrón se rompa, facilitando que sea arrastrada y devuelta a un estado neutro o disipada de forma segura de tu campo inmediato. Es el principio de que lo similar se anula en el plano sutil, pero, aquí utilizando una polaridad alquímica, la pureza cristalina contra la turbidez energética, en el rostro, amado buscador de la verdad, no es solo la máscara que presentas al mundo. La superficie de tu identidad física es un nexus primordial de canales energéticos, el epicentro donde los sentidos vista, oído, olfato, gusto se abren al exterior y donde las corrientes sutiles del cuerpo convergen antes de ascender o descender. Los antiguos mapas energéticos, distintos a los de la acupuntura, pero igualmente precisos en su entendimiento de los flujos vitales, señalaban el rostro como la puerta de los vientos y el espejo del espíritu. Al lavar esta zona específica con agua salada, estás limpiando directamente los puntos de entrada sensorial y los vórtices menores que captan y retienen energías del entorno y de las interacciones directas. Estás purificando tu pantalla energética, asegurando que las impresiones del día no se incrusten profundamente en tu campo sutil principal. Es un foco estratégico de limpieza, una manera eficiente y poderosa de despejar el camino para la recepción de frecuencias más elevadas durante el descanso nocturno, el tiempo en que el alma, si no está lastrada, puede viajar, sanar y aprender. En otros planos, ahora, reflexiona profundamente sobre la aparente simplicidad de este acto y la posible resistencia que quizás encuentres en una mente condicionada a buscar soluciones complejas y externas. ¿Por qué algo tan sencillo, accesible a todos, podría tener un impacto tan profundo en tu estado energético y tu conciencia? Precisamente porque el verdadero poder reside en la intención pura
unida a la acción consciente y en la reconexión con principios universales que la modernidad ha olvidado. No delegas tu limpieza energética a un tercero, a un terapeuta o a un objeto externo complejo y costoso. Te empoderas a ti mismo. Este ritual ancestral te devuelve la soberanía sobre tu propio estado vibracional. Es alquimia interna en su forma más pura. Tomas elementos básicos y puros de la naturaleza, agua y sal, y los imbuyes con tu voluntad consciente para transformar tu propia energía, para disolver lo denso. Cada noche, al hacerlo, estás afirmando tu capacidad innata para purificarte, para liberarte activamente de lo que no te pertenece, preparándote no solo para un sueño más profundo y reparador, sino para un despertar más consciente al día siguiente y a la vida misma. Este acto de purificación nocturna es, en esencia, mucho más que simple higiene energética. Es una preparación deliberada y poderosa para lo que yace más allá del velo de la vigilia, para lo que viene en las horas de oscuridad. Al disolver y liberar las adherencias energéticas y emocionales del día, no solo facilitas un sueño más profundo y reparador, libre de pesadillas densas o inquietud sutil, sino que abres y despejas canales de percepción que usualmente están. Permites que la intuición hable con más claridad, que los mensajes del inconsciente superior, de tus guías o de otros planos de existencia, lleguen a ti durante el sueño o al despertar sin distorsión, sin el ruido estático de la densidad acumulada. Es la primera capa que despojas voluntariamente para revelar la siguiente, la que te conecta con conocimientos más profundos, con la comprensión lúcida de los sueños, quizás con la telepatía o con la habilidad de sentir la energía sutil de otros seres o lugares. Has despejado la entrada, has purificado el umbral. Ahora, el camino se bifurca hacia la alquimia del sueño lúcido, hacia la proyección astral consciente, hacia la comunicación con inteligencias superiores o elementales. El lavado del rostro con agua salada es el umbral que purificas cada noche. Estás realmente listo para cruzarlo y explorar los vastos territorios que tu conciencia, una vez liberada del lastre, puede habitar y manifestar. El camino a la siguiente revelación ya está abierto en el agua. Oh discípulo de lo sutil, no es solo un líquido que limpia, es la substancia primordial, la matriz cósmica, de donde todo emerge, el útero del universo manifestado. Posee la memoria del todo, vibrando con la historia de la creación, llevando consigo los ecos de las primeras formas de vida, desde las aguas amnióticas que nos acunaron antes de nacer, hasta los vastos océanos que cubren la superficie de este planeta. El agua es el vehículo de la vida, de la emotion, de la conciencia fluida. Los antiguos sabían esto. Sus rituales, sus mitos, sus textos olvidados, algunos velados en las bibliotecas sumergidas del tiempo, hablan del agua como el conductor universal, el espejo que revela verdades profundas. Si sabes mirar sin miedo, si te atreves a sumergir tu propia conciencia en sus profundidades insondables, anila sal, el cristal de la tierra, el preservador, la esencia mineral pura, es el ancla, la estructura, nacida de la evaporación, del despojo del agua, guarda la memoria del fuego solar y la solidez de la roca. En incontables culturas, su valor excedía al del oro, no solo como condimento o conservante, sino como protector contra influencias nefastas, como ofrenda a las deidades de la tierra y el inframundo, como elemento indispensable en pactos y juramentos sagrados. Los alquimistas herméticos veían en la sal el cuerpo, la materia fija, el principio de manifestación que otorga forma a lo informe, que permite que la energía etérea se ancle en el plano físico. Es el guardián del umbral, la barrera contra lo que intenta disolver lo que es. En su unión, el agua y la sal es una alquimia sagrada,
la fusión de la fluidez que nutre con la estructura que preserva. El agua que disuelve y purifica encuentra en la sal la resistencia que define, la energía. Piensa en el océano. La gran madre salada es cuna de vida y al mismo tiempo un abismo de fuerzas indomables, un reino que reclama respeto. La sal en el agua incrementa su densidad, altera sus propiedades, la convierte en algo más que agua simple. Este matrimonio místico es la base de innumerables prácticas energéticas. La sal potencia la capacidad del agua para arrastrar y neutralizar, para crear un campo vibracional que repele lo que no resuena con la pureza original. Cuando lavas tu rostro con agua salada, no es solo un acto simbólico, es una invocación consciente del poder combinado de estos elementales. Estás pidiendo al agua que disuelva las impurezas energéticas, los pensamientos densos, las emociones estancadas, las adherencias psíquicas que se pegan a tu campo áurico. Y simultáneamente, invocas la sal para que ancle tu energía, para que refuerce tus límites sutiles, creando una membrana protectora que sella las fugas y previene nuevas infiltraciones. Es un acto de recalibration vibracional, un retorno a un estado de Mayo, coherencia y resistencia, un reflejo externo de la alquimia interna que buscas, en equilibrar el flujo emocional, Ajihuad, con la estructura del ser Salan. El simbolismo trasciende la simple purificación nocturna. El agua representa tu conciencia fluida, tu capacidad de adaptarte, tus emociones profundas, tu conexión con el inconsciente y los reinos astrales. La sal representa tu cuerpo físico, tu resistencia, tu capacidad de manifestar y de establecer límites saludables en la realidad material. Su unión te enseña la integración del espíritu en la materia, de la conciencia en el cuerpo. Comprender esta dinámica te abre la puerta a la manipulación consciente de la energía y la manifestación. ¿Qué otras mezclas y sustancias guardan secretos alquímicos esperando ser revelados? La respuesta, como siempre, reside en la observación profunda de los elementos y sus interacciones, tanto afuera como dentro de ti. La siguiente capa de conocimiento espera a quien se atreve a mirar y considera la energía, no como un concepto abstracto, sino como una substancia vibratoria que impregna todo. Las cargas negativas no son meras ideas, son acumulaciones tensas de vibración baja, como el lodo psíquico que se adhiere a tu campo áurico. El agua, en su estado puro, tiene la capacidad innata de disolver y arrastrar, de llevárselo estancado. Cuando la infundes con la estructura cristalina y purificadora de la sal, creas un catalizador energético. La sal rompe los enlaces de esa densidad, debilita la cohesión de esas vibraciones disonantes, permitiendo que el agua las arrastre eficazmente. Es la unión de lo fluido con lo estructurado actuando en el plano sutil, una verdadera alquimia de limpieza vibracional. Estas cargas no solo pesan, se manifiestan como barreras invisibles. Piensa en ellas como filtros opacos alrededor de tu ser, que distorsionan tu percepción, repelen la energía positiva y bloquean las vías por donde fluyen las oportunidades. Las tradiciones antiguas, desde las prácticas chamánicas de limpieza hasta los rituales de purificación en los templos egipcios, comprendían la necesidad de remover estas adherencias sutiles. Textos menos conocidos, custodiados en bibliotecas esotéricas, describen cómo la sal, el regalo de la tierra profunda, era usada para desterrar influencias discordantes y sellar los contornos del aura. El agua salada es, en esencia, una llave maestra para desmantelar esas fortificaciones energéticas autoimpuestas o adquiridas. Al disolver lo denso y derribar estas barreras sutiles, no estás simplemente eliminando, estás creando espacio. La naturaleza detesta el vacío. El universo
en su infinita inteligencia, tiende a llenar ese espacio recién limpiado con energía de una vibración más alta, más armoniosa. La positividad no es algo que se atrae mágicamente desde fuera, sino una resonancia que se activa desde dentro. Al elevar tu propia frecuencia a través de esta purificación, te vuelves magnético para lo que vibra en esa misma sintonía: oportunidad, bienestar, relaciones nutritivas, sincronicidades. Es la ley universal de la resonancia manifestándose a través de una práctica tangible. La sabiduría de esta combinación no es nueva. Está codificada en los ritos de paso de innumerables culturas, en los misterios órficos y eleusinos. El baño en agua de mar salad era un preludio esencial para la iniciación, simbolizando la purificación de la psique antes de acceder a conocimientos sagrados. Los rollos del Mar Muerto, aunque religiosos, en su contexto, contienen descripciones de lavados rituales con aguas específicas que se cree contenían minerales purificadores. La alquimia no solo buscaba transmutar metales, sino también purificar el cuerpo y el espíritu. Y el agua y la sal, el solf y coagula primordiales, eran centrales en muchas de sus etapas preparatorias, entendiendo que lo externo preparaba el recipiente interno. Pero la verdadera profundidad de esta práctica yace en su reflejo interno. ¿Qué aguas, emociones, pensamientos necesitas purificar dentro de ti? ¿Qué sal, estructura, intención, límite necesitas aplicar para anclar tu ser? El baño físico es un anclaje, una puerta. Te muestra cómo la limpieza externa cataliza un cambio interno, cómo liberar lo que te lastra abre el camino a tu potencial. Esta alquimia de agua y sal es solo una de las innumerables formas en que los elementos nos enseñan a trabajar con nuestra propia energía. Pero, ¿qué sucede cuando trasciendes la materia visible y aprendes a trabajar con la esencia misma de los elementos, no solo en el baño, sino en tu propio campo vibracional? La siguiente capa del misterio espera a quien se atreve a indagar más allá de la forma. Más allá de la simple higiene física, el ritual de purificación con agua y sal opera en planos energéticos sutiles. Las antiguas tradiciones, desde los chamanes siberianos hasta los sacerdotes egipcios, comprendieron que nuestro ser no termina en la piel. Poseemos campos vibracionales, auras, receptáculos etéricos que acumulan resonancias del entorno, miedos llenos, energías estancadas, remanentes de conflictos pasados. Este baño no solo limpia lo visible, sino que disuelve, por afinidad arquetípica, esas adherencias invisibles que nos lastran. El agua, solvente universal a nivel material y energético. La sal, cristalizadora y disipadora de baja frecuencia. Juntas, recrean el útero primordial, un estado de potencialidad pura, liberándonos de las cargas que opacan nuestro brillo interno y nos impiden manifestar nuestro verdadero poder. Las aplicaciones se extienden mucho más allá de la autopurificación. Este ritual es una llave maestra. ¿Deseas preparar un espacio para la meditación o un trabajo energético delicado? Las aguas salinas, consagradas con intención, disipan las interferencias, creando un vórtice de claridad. ¿Necesitas protegerte de influencias externas no deseadas? Visualiza el agua y la sal formando un escudo vibratorio impenetrable. ¿Cómo se describe en fragmentos dispersos de los grimorios menores o en las prácticas defensivas de las escuelas mistéricas tardías? La sal arrojada en los umbrales, el agua bendecida en recipientes específicos, son ecos de esta ciencia primordial de trabajar con las fuerzas elementales para moldear la realidad energética a tu alrededor, tanto para limpiar como para fortificar. Su beneficio más profundo, quizás, radica en la preparación del ser para estados superiores de conciencia. Los textos sánscritos hablan de la purificación de los nadis, seanales energéticos. Antes de la práctica de pranayama o meditación profunda, los iniciados en los cultos dionisíacos
realizaban baños rituales antes de entrar en trance. Este acto, cargado de simbolismo y acompañado de la intención enfocada, calma la mente geronte, ancla el espíritu en el cuerpo purificado y abre los portales de la percepción interna. Es la disciplina de la materia, preparando el camino para el vuelo del espíritu, alineando tus vehículos físico, emocional, mental y etérico, para que la chispa divina pueda descender y ser contenida sin disrupción. Es un rito de paso personal, una pequeña muerte y renacimiento en la quietud del agua sagrada. La alquimia interna que se desata no es menor. El acto físico del baño, con la conciencia puesta en la liberación y la purificación, se convierte en un ancla para la psique. La mente, esa forjadora de realidades, recibe el mensaje inequívoco: estoy soltando, me estoy limpiando, estoy renaciendo. Esto potencia el efecto energético de los elementos. No es solo el agua y la sal actuando sobre la piel. Es tu intención canalizando la energía cósmica a través de esos arquetipos elementales. Las emociones reprimidas pueden aflorar para ser liberadas. Los patrones de pensamiento limitantes se disuelven. Es un diálogo silencioso entre tu ser consciente y tu subconsciente profundo, facilitado por el lenguaje universal de los elementos. Como decían los antiguos maestros, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera, y este rito lo demuestra. Comprender los beneficios y aplicaciones de este sencillo, pero potente, ritual de agua y sal es solo el primer paso para reconocer el vasto potencial de la alquimia elemental. Hemos visto cómo trabaja en tu propio ser y en tu entorno inmediato, cómo prepara el recipiente para lo sagrado y sana el vehículo para la ascensión. Pero esta misma sabiduría, estos principios de afinidad y repulsión vibratoria, de anclaje y liberación energética, usando las fuerzas primarias, pueden ser aplicados de maneras aún más sutiles y poderosas. ¿Qué sucede cuando trasciendes la necesidad del contacto físico con el agua y la sal y aprendes a invocar su esencia, su arquetipo purau, solo con el poder de la mente y el símbolo? El siguiente nivel de trabajo energético te espera, donde la forma se disuelve en la intención. Aquellos que sienten el peso de los días, la carga de lo que no avanza, quienes ven los mismos muros levantarse una y otra vez o sienten presencias sutiles que agotan la energía, están lidiando con lo que los antiguos llamaban miasma psíquico, residuos energéticos estancados. No son siempre ataques externos, menudo son ecos de viejas heridas, miedos no confrontados, patrones kármicos que se adhieren al campo áurico, atrayendo experiencias que vibran en esa misma baja frecuencia. Este ritual de agua y sal actúa como un disolvente sagrado. No solo limpia la superficie, sino que rompe la adherencia de estas formas pensamiento cristalizadas. Es una alquimia personal donde el agua, símbolo de la emoción, y el inconsciente y la sal, arquetipo de la tierra y la purificación, se unen para restaurar la vibración original de tu ser, tu resonancia pura. La práctica regular de este rito no es una simple higiene, es una transformación del entorno energético, tanto el que te rodea como el que reside en tu interior. Imagina tu campo energético como un río que a veces se encuentra con rocas y escombros que impiden su fluir libre. Estos son los bloqueos, las resistencias, las tensiones acumuladas en el agua con sal disuelveo. Arrastra esos impedimentos. En tradiciones esotéricas antiguas, la purificación con elemento cera, el primer paso para cualquier trabajo mágico o sanador. Se entendía que el recipiente practicante debía estar libre de interferencias de ruidos vibracionales. Este ritual crea ese espacio sagrado, ese campo de energía positiva donde lo estancado se libera y lo denso se disipa, dejando espacio
para que la luz penetre sin obstáculos, y al liberar esos bloqueos, esas viejas energías, comienzan a abrirse puertas. No puertas físicas, sino oportunidades, perspectivas, nuevos caminos que antes parecían cerrados o incluso invisibles. Es como quitar un velo que cubría tu visión, permitiéndote ver las sincronías, las señales, las posibilidades que el universo constantemente te ofrece. Los antiguos maestros entendían que el destino no es una ruta fija e inalterable, sino una danza entre el alma y las energías circundantes. Al elevar tu vibración, al liberar las cargas, cambias tu frecuencia de atracción, dejas de atraer lo denso, pesado, y empiezas a resonar con lo ligero, lo expansivo. Este simple acto de purificación es una llave maestra para desbloquear potenciales que yacen dormidos bajo el peso de la vieja energía y, no menos importante, su efecto preparatorio para el descanso. Piensa en el estrés y la tensión no solo como estado mentales, sino como energía parasitaria que se adhiere a tu campo. El día a día, las interacciones, las preocupaciones dejan una impronta energética. Al acostarse con esa carga impide la verdadera regeneración, la conexión con los planos sutiles que ocurre durante el sueño. Este ritual limpia esa acumulación diaria, libera las tensiones, los residuos emocionales, preparando tu ser para un descanso profundo y reparador. Es un acto de reverencia hacia ti mismo, reconocimiento de la importancia del santuario interior. Permite que tu mente se calme, que tu cuerpo se relaje, abriendo un portal para sueños lúcidos, para mensajes del inconsciente, para la sanación que ocurre cuando la conciencia ordinaria cede el paso al espíritu. Hemos explorado cómo este rito elemental purifica el ser y el entorno, liberando bloqueos, abriendo caminos y preparando el templo para el sueño. Pero esto es solo el principio, la superficie de lo que la alquimia con el agua y la sal puede revelar. Hemos trabajado con lo tangible, con el acto físico de limpieza, pero la maestría reside en ir más allá, en comprender que la fuente de macas, esas energías negativas recurrentes, no es externa, sino un reflejo de desequilibrios internos aún más profundos, arraigados en las aguas primordiales de tu propia creación. ¿Qué secretos aguardan cuando aprendas a limpiar no solo lo que se adhiere, sino la propia fuente de atracción desde el núcleo de tu ser? La verdadera alquimia no solo transmuta lo que entra en contacto contigo, sino que ilumina la raíz que atrae las sombras. ¿Entiende? Esto, tu mundo exterior es un espejo imperfecto de las aguas estancadas o cristalinas en tu interior. La limpieza ritual es el primer paso, el reconocimiento de que lo sutil importan, pero el salto cuántico ocurre cuando te atreves a purificar las creencias ocultas, las emociones no procesadas que actúan como imanes para lo denso. Aun cuando tus aguas internas fluyen límpidas y ya no solo limpias la energía negativa, simplemente no puede resonar contigo, no puede adherirse. ¿Qué potenciales dormidos despertarás cuando tu propio ser se convierta en una fuente radiante de luz, repeliendo la sombra por naturaleza? Comparte esta sabiduría con aquellos que buscan claridad en su noche. Suscríbete a este canal, este faro en la niebla, donde desvelamos los misterios y te equipamos con las herramientas para navegar las corrientes de la existencia desde la maestría interior. No te detengas aquí si deseas dar el siguiente paso para comprender y sanar esas aguas profundas que dan forma a tu realidad. Te invito a cruzar el portal hacia nuestro próximo encuentro. Haz clic en el video que aparece ahora y descubre cómo la alquimia interna transforma tu mundo desde adentro hacia afuera. El viaje continúa.